Nunca creí en nada de esto. Crecí yendo a misa con mi abuela. Aprendí el Padre Nuestro antes que a leer bien. Creí en un Dios que se parecía a lo que me enseñaron. Un Padre cerca, un refugio en las tormentas. Y sin embargo, una noche de febrero, mientras cerraba la caja de la gasolinera donde trabajo, una luz se posó sobre el asfalto y me hizo sentir que todo cuanto sabía temblaba. Trabajo de noche. Mi turno termina a las 3:30, pero a veces me quedo hasta que el último cliente se va, hasta que la ciudad parece quedarse sin sonido. Eso de mirar pasar la carretera desde la isla de la gasolinera, te vuelves observador de pequeñas cosas. Un perro que cruza, las luces de los camiones, la radio que se empasta con estática a altas horas. Tengo una mujer que me espera, un hijo que todavía cree que su papá es invencible, una abuela que cada domingo me abraza y me sopla la frente como si con eso pudiera sacar el cansancio. Mi vida hasta entonces era simple y suficiente. Esa noche, sin embargo, algo cambió en el primer segundo en que miré al cielo. No fue un avión. No era un helicóptero ni una fogata. Fue una presencia que tenía color y sonido propios. No puedo describirla con palabras técnicas. Diré lo que sentí. Una luz que no era solo luminosa, sino como si tuviera textura, una mezcla de blanco frío y un azul profundo, con puntitos que brillaban como si fueran pequeños hilos de oro. Delante de ella el aire temblaba y olía a metal caliente, a lluvia que todavía no caía. El zumbido. El zumbido era distinto a cualquier ruido de la ciudad. No se esparcía, no rebotaba. Era algo que parecía entrar por el pecho y salir por la nuca. No me asusté de inmediato. Al principio pensé en una película, en un truco de luces. Pero el mundo se volvió pequeño, los ruidos de la carretera se apagaron y tuve la sensación de que alguien estaba ahí, a centímetros, observándome sin mover labios. Entonces lo vi, una silueta no humana. No voy a perderme en detalles técnicos ni en nombres raros. Lo que vi fue una figura alta, algo triangular en la cabeza, y unos ojos negros tan oscuros que no reflejaban nada, pero que parecían absorber mi miedo. No tenían pupilas. No parpadearon. Y sin embargo, no me parecieron hostiles. Lo que vino después no fue una voz con palabras medianas como las que usamos entre nosotros. Fue una comunicación que me atravesó el cuerpo. No entendí si eran palabras traducidas o que mi cerebro las puso en forma humana. Lo que sí recuerdo con nitidez fue una idea. Dios existe, pero no como lo imaginas. Eso fue lo primero que me golpeó. No lo dijo con intención de ofender. Fue más bien una constatación fría, como quien te muestra el resultado de un experimento. Me arrodillé sin pensarlo. Es como si mi cuerpo supiera que debía hacerlo. Las manos me temblaban. Busqué en mi memoria el Padre Nuestro, como quien busca una cuerda en medio del agua. Lo recé en voz baja, no por convicción de que la oración cambiaría lo que estaba pasando, sino porque era lo único conocido entre tanta extrañeza. Hice las palabras y sentí que alguien, o algo, las escuchaba, y no con curiosidad científica, sino con una especie de atención antigua. La figura proyectó entonces una imagen, no en mi mente solamente. Vi una esfera como una pantalla delante de mí. No era una esfera de cristal perfecta. Era algo que contenía luz y tiempo. Dentro de ese globo, vi cosmas que no sabía nombrar, galaxias que giraban como relojes, y escenas que se alternaban con la velocidad de un latido, imágenes de huracanes, incendios, banderas en llamas, barcos varados, niños mirando al horizonte. Todo mezclado, como si alguien me mostrara una historia que no estaba escrita en nuestros libros. La voz, o la comunicación, dejó caer otra frase que aún me hiela. El ciclo se está cerrando. Ustedes son testigos. No dijo que todo iba a desaparecer mañana, ni que tenía una fecha exacta. Lo que sentí fue la gravedad de una culminación. No era una amenaza dirigida al castigo, sino una constatación sobre un proceso que superaba mi entendimiento.
Me quedó la sensación de que la humanidad estaba en el lugar que ocupa quien mira la obra terminar cuando el telón baja. ¿Testigos de qué? No tuve respuesta clara. Solo la certeza de que aquello me colocaba en una responsabilidad que no pedí. Luego, la figura me mostró algo más íntimo. Una imagen de personas pequeñas, haciendo cosas sencillas. Una mujer que da de comer a su hijo, un hombre que repara una tubería, una pareja que reza, y me transmitió, sin ninguna palabra agresiva, que el juicio o la valoración no era su propósito en ese momento. Era como si el ser dijera, no venimos a juzgar, venimos a que observen. Esa frase me atravesó distinto. ¿Observar qué? ¿Observar para aprender, para recordar, para dar testimonio? No lo supe. Solo recuerdo un calor en la garganta, una mezcla de amor y tristeza que no puedo llamar más que compasión. Después, de la nada, la presencia se fue. No hubo una despedida teatral. Simplemente se contrajo la luz y la noche volvió a su tamaño normal. Los faroles de la gasolinera parecían de juguete. Las gotas que por fin empezaron a caer golpeaban la letra de la señal como si nada hubiera pasado. Quedé en medio del asfalto con la caja registradora aún abierta, con las voces distantes de una radio que alguien dejó encendida, con las manos todavía calientes por el temblor. Cuando llegué a casa, me metí bajo la cobija y miré a mi hijo dormido. Tenía la pijama arrugada y la respiración tranquila. Lo miré horas, sin dormir, preguntándome si decirle era sobre proteger su inocencia o ayudarle a prepararlo para algo que yo ni siquiera entendía. Llamé a mi mujer, le hablé en voz baja y le dije una mentira cómoda. Tuve una noche rara. Ella no insistió. A las 3:30 me lavé la cara, miré el rosario que heredé de mi abuela y lo apreté con fuerza como quien se aferra a un flotador en la tormenta. Sentía que tenía algo en la garganta que no podía nombrar sin que me temblara la voz. Los días siguientes no fueron fáciles. Dormía en fragmentos. Soñaba que veía otra vez la esfera, pero las imágenes se mezclaban con momentos de mi infancia. La plaza donde jugaba, la mampara de la iglesia del barrio, la mano de mi abuela guiándome para que dijera el credo. A veces despertaba con el sabor a metal en la boca y la certeza de que algo me había sido revelado sin mi permiso. El miedo no era siempre pánico. Era una especie de peso lento que te baja los hombros y te hace dudar de la estabilidad de las cosas. Intenté volver a la normalidad. Fui a trabajar. La gente pasaba, pagaba, preguntaba el precio del litro y se iba. Todo lo cotidiano seguía su curso, como si el mundo no hubiera tocado mi cabeza de forma distinta. Pero llevaba dentro una grieta. Tenía miedo a que alguien me mirara con lástima o con burla. Me asustaba pensar que si contaba lo que vi, me considerarían loco, o que perdería el respeto de la gente de la parroquia que me conoce desde chico. Y sin embargo, no podía llevar ese peso en silencio. Necesitaba contarlo, aunque fuera a una persona que simplemente me escuchara sin juzgar. Fue entonces que decidí ir al Padre Miguel. Conocía a este cura desde hacía años. A él lo veía en las misas del barrio. Aquel hombre de gesto tranquilo y manos ásperas por tanto saludar. No fui con intención de que me diera una explicación celestial ni una sentencia. Fui porque necesitaba a alguien que supiera escuchar con calma y con fe. Alguien que pudiera decirme, esto te pudo haber pasado, o esto te pide que te calmes, sin ponerme en el banquillo. Toqué la puerta de la rectoría, y el olor a vela y a libro viejo me recibió como una antigua habitación que no olvidaba mi nombre. Le dije todo. Le conté la luz, la figura, la esfera con imágenes, la frase de ser testigos. Le dije lo del Padre Nuestro, que recé en la calle, y cómo me tembló la voz. Él me miró con una mezcla de seriedad y piedad, sin prisa. Después de escuchar, me tomó las manos y me dijo algo que aún guardo. Lo que ves te pertenece a ti. No puedo convertirlo en dogma ni negarlo con un portazo. No me dio un dictamen.
No me dijo que era un engaño del demonio, ni que era una señal clara de redención. Me habló de discernimiento, de cuidado, de no precipitar conclusiones. Me dio una pequeña bendición y me ofreció acompañamiento en oración. Fue suficiente y no fue suficiente. Me alivió un poco el alma tener a alguien que no se burlara, pero la respuesta también me dejó con más preguntas. Si ni la Iglesia podía darme una respuesta contundente, ¿quién podía? En mi búsqueda, no pude dejar de mirar Internet. Pensé, si esto me pasó a mí, tal vez a otros también. Busqué historias, testimonios en foros, videos con imágenes borrosas y relatos nocturnos. Encontré muchas cosas que no aportaban luz. La mayoría eran especulaciones, teorías con muchas fechas y promesas. Pero también encontré hilos donde la gente hablaba desde el corazón, sin buscar clics. Testimonios de noches entre febrero y abril que se repetían en diferentes regiones. Relatos donde alguien veía luces. Alguien más escuchaba un zumbido. Alguien contaba la sensación de ser observado. Entre esos mensajes, una mujer llamada Patricia me envió un mensaje privado. No la conocía. Empezó con un «yo también» y siguió con una narración que comenzó igual que la mía. La luz, el zumbido, una frase que le había recorrido la médula. Dijo que no buscaba fama, solo alguien que creyera. Cuando Patricia me escribió, fue como si algo dentro de mí reconociera una compañera de viaje. Sus palabras fueron sencillas y firmes. No sabía qué hacer y me dijeron que me callara. Pero la luz fue real. Me mostró escenas de gente siendo simple y buena, y me dejó con una palabra: testigo. No puedo explicar más, pero si quieres conversar, aquí estoy. No sé por qué, pero leer eso me dio permiso para no sentirme aislado. Si otro testimonio existía, entonces quizá mi experiencia no era una alucinación dirigida solamente a mí. La llegada de mensajes fue como pequeñas olas. Algunos me escribían para decir que esto es el fin, o que te eligieron para anunciarlo. Y yo cerraba esos mensajes con la misma rapidez con la que me robaron tranquilidad. Otros me mandaban frases de ánimo. Un chico que no conocía me dijo: «No es casualidad, hermano. Yo vi algo parecido en marzo del año pasado en otra ciudad». Las respuestas eran mixtas, desde las conspiraciones hasta el consuelo. Eso me puso en tensión. Sentí la tentación de hacer un video, de contar todo en una sola pieza y dejar que el mundo juzgara. Pero también tuve miedo de que eso solo multiplicara la burla o el odio. En la parroquia algunos comenzaron a notar que no asistía con la regularidad de antes. Mi abuela, que tiene la fe razonablemente práctica, reza cada mañana y enciende velas por los vivos y los muertos, me llamó varias noches para ver cómo estaba. No le dije la verdad completa. Le dije que una luz me dejó pensativo y que necesitaba tiempo. Ella me escuchó con la paciencia de quien ha visto muchas tormentas en la vida. «Hijo», me dijo una vez, «cuando te abruma la duda, ve a la iglesia y quédate sentado. A veces la respuesta no viene en palabras grandes, sino en la calma que te deja la oración». No quise defraudarla, pero no sabía si la calma estaba disponible para mí. Estaba aprendiendo a vivir con una pregunta que no quería ser saciada por explicaciones rápidas. La tensión interna fue creciendo. Empezaron los comentarios en el trabajo. Un compañero me llamó despistado por quedarme mirando el cielo durante el cambio de turno. Otro me preguntó si había probado descansar la mente. Es curioso cómo la gente, ante lo incomprensible, tiende a simplificar. Descansa más, come mejor, no veas tanta televisión, como si fuera una receta para devolver la cotidianidad. Yo intenté seguir con lo de siempre, atender, cambiar aceite, cobrar gasolina, pero cada vez que miraba hacia el lugar donde vi la luz, sentía una especie de atracción silenciosa, como cuando alguien mira una foto antigua y sabe que algo cambió desde entonces.
Un par de noches después, recibí un mensaje que me sacudió de verdad. Era un video corto que había subido un vecino, alguien de la colonia que suele grabar luces para sus redes. No era espectacular. 3 puntos brillantes en el cielo, que se movían sin la torpeza de un dron. Al verlo, un recuerdo, o una promesa, vino a mi mente. La sensación de que no era yo solo quien estaba escogido para mirar. Al día siguiente, la mañana en la radio local, hablaba de fenómenos luminosos, y la gente en la calle comentaba, algunos con miedo, otros con curiosidad. Empezaba a sentirse como si algo, que había sido privado y personal, estuviera abriéndose paso hacia lo público. La idea de compartir mi encuentro en redes me asustaba por 2 razones. Sabía que aparecería gente que me llamaría loco, y peor, sabía que yo mismo podría perder algo si lo decía en voz alta. No sé cómo explicar esto sin sonar dramático. Había una intimidad en esa experiencia que me pertenecía. Contarla era exponerla al juicio, y yo no quería que la verdad que me había lastimado fuese usada como entretenimiento. Por eso dudé tantos días antes de prender la cámara. Una noche, sin embargo, la soledad y la impotencia me ganaron. Ya no podía contener la necesidad de decirlo en voz alta. Encendí el celular temblando, y conté la historia en primera persona, con el mismo tono que ahora uso. Mostré mis manos temblorosas, hablé de la luz, del zumbido, de la esfera. No inventé ni exageré, no puse música dramática, solo dejé que las palabras salieran como podían. Cuando apreté publicar, sentí un alivio que quemaba. Al rato llegaron los primeros comentarios. No estás solo. Yo también. Es una señal. ¡Qué miedo! Un mensaje en particular me detuvo el corazón. Era de Patricia. Me escribió: te vi el video. Gracias por contar. Lo vi hace 2 años. Ahora sé que no era solo mi imaginación. Hablamos. Esa noche no supe si había hecho lo correcto. Por un lado, la respuesta de gente que decía «yo también» me dejó menos aislado. Por otro, la exposición me recordó que mis palabras podían ser interpretadas de muchas maneras y que el significado de lo que viví no dependía solo de mí. Pude dormir algunas horas, pero me desperté abrupto a las 3 de la mañana con la sensación de que algo vibraba muy lejos, como si la propia ciudad respirara con una frecuencia nueva. Al amanecer, mi teléfono tenía mensajes de personas que habían visto cosas en la madrugada. Una vecina me contó que su gato salió corriendo como loco y que su hijo dijo haber escuchado una canción sin notas. Otra persona me envió un audio con la voz quebrada. Lo vi también desde el puente, hermano. Tenía miedo. Empezaban a formarse hilos de relatos. Y con cada relato, mi responsabilidad sentía que se hacía más pesada. ¿Debería alzar la voz para advertir a la gente? ¿Decir que hay que estar atentos? ¿O debía ser prudente, porque convertir el miedo en un fantasma colectivo podría ser tan dañino como callar? A pesar de todo, mi primer impulso fue buscar la verdad, no el espectáculo. Quería confirmación, testigos, alguien que me dijera que no estaba inventando las imágenes que aún se repetían en mis sueños. Patricia propuso encontrarnos. No en un lugar público para show, sino en una cafetería vieja cerca de la parroquia. Un lugar con sillas gastadas donde la gente suele hablar sin prisa. Acordamos a media tarde. Sentí vértigo al pensar que vería a otra persona que quizá compartiera el peso de llevar un mensaje que no habíamos pedido. Mientras esperaba, revisé mis notas mentales. La luz, la sensación de compasión que emanaba, la frase sobre ser testigos, las imágenes de personas simples como centro. Cada pensamiento me acercaba a una pregunta que no tenía respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Cuál era el propósito de convertir a seres humanos corrientes en observadores de algo tan grande? La puerta de la cafetería se abrió, y Patricia entró con una mochila y una mirada igual de honda que la mía. No era una activista ni una buscadora de fama. Tenía cara de quien ha pasado noches en vela, y sin embargo,
un tipo de calma que me resultó familiar. Nos miramos y sin demasiadas vueltas empezamos a hablar. Su historia confirmó lo que ya sabía. No éramos inventores, no estábamos solos. Y cuando dijo que había sentido lo mismo en marzo, que había guardado silencio por miedo, entendí que algo mayor que mis dudas estaba tomando forma. Pero justo cuando pensé que podría encontrar en esa conversación un mapa hacia el sentido, un sonido bajo, lejano y insistente atravesó la calle. Todos en la cafetería lo escucharon. Miramos por la ventana y por un instante ninguno supo qué decir. Fue como si el mundo exhalara. Todavía no sé qué viene después. No estaba preparado para oírlo aquella noche en la gasolinera y no estoy preparado ahora para sostenerlo solo ni para lanzarlo al viento sin más. Pero por primera vez, desde que la luz se posó sobre el asfalto, supe que era imposible volver a la vida cómoda de antes. Algo se había abierto en mí que pediría respuesta. Patricia y yo hablamos hasta que cerró la cafetería. Fuimos desgranando el miedo, como quien saca las semillas de una fruta amarga, con cuidado, con dedos temblorosos, como si cada palabra pudiera despertar otra visión. No nos pedimos explicaciones impecables. Nos bastó confirmar que ninguno de los dos estaba inventando. Ella me contó detalles que no había dicho a nadie. Una luz que se le quedó pegada en la retina durante días. La sensación de que el tiempo se había doblado un segundo. Una frase que no recordaba como palabras, sino como sentido. Yo le mostré las notas que había hecho aquella misma semana. Garabatos raros, dibujos torpes de la esfera, trazos de galaxias como relojes. Nos miramos y sonreímos con una especie de alivio roto. No éramos los únicos, pero seguíamos siendo dos entre muchos. Al salir de la cafetería, el barrio ya olía a noche húmeda y a pan recién hecho de una fonda cercana. Caminamos despacio hasta la parroquia y nos sentamos en la escalinata. Patricia me dijo que había perdido amigos por contar lo suyo, y que aún así había decidido no callar. «Hay algo en esto que cambia a la gente», me dijo. «No es solo miedo. Es como si el mundo te pidiera que cambies la mirada». Sus ojos, bajo la luz amarilla del farol, tenían la dureza de quien ha visto la vida de cerca y la ternura de quien no la quiere perder. Volví a casa esa noche con la sensación de que la vida, de alguna manera, se había hecho más ligera y más pesada al mismo tiempo. Mi mujer me recibió sin hacer preguntas. Sabía que mis silencios eran ahora otra compañía. Dormimos en la misma cama, y a pesar de la distancia que se había abierto entre mi experiencia y la rutina familiar, ella posó la mano sobre mi pecho y me habló con la cotidianeidad que sana. «Cuéntame cuando quieras. No te juzgo». Esa frase simple fue una bendición que no había pedido. Me dio permiso para ser frágil sin que eso significara que me dejaran solo. Las semanas que siguieron fueron una marea de imágenes y palabras. En el trabajo me miraban distinto. Algunos con compasión, otros con el morbo de quien quiere ver el espectáculo. En redes, el video que había publicado se abrió camino en hilos y grupos. Hubo quien lo usó para burlarse, quien lo amplificó con teorías de todo tipo, y quien me escribió para decir «gracias por decirlo». Me sentí expuesto, y al mismo tiempo, menos aislado. Patricia y yo organizamos una pequeña reunión con otras personas que habían escrito. 5, luego 10, luego 20. Nos vimos en la sala parroquial. El padre Miguel abrió la puerta y nos dejó el espacio. No nos condenó ni nos abrazó con soluciones. Simplemente nos ofreció compañía, café y un lugar seguro para hablar. En esas reuniones narramos lo mismo y cosas distintas. Una mujer que dijo haber oído una canción sin entender notas. Un obrero que vio las luces desde la carretera y describió un calor en la garganta. Un adolescente que, tras un sueño, dejó de consumir alcohol. Lo que más nos unía no eran los detalles exactos, sino la sensación de haber sido tocados por algo que pedía atención. Empezamos a trazar patrones. La mayoría de los encuentros habían ocurrido entre febrero y abril,
en la noche, con una luz que no era fría ni hostil. La mayoría de los mensajes parecían dirigidos a nuestra memoria cotidiana, no a predicciones cataclísmicas. Alguien sugirió hacer un registro, fechas, lugares, descripciones. Lo hicimos para tener una especie de mapa que no buscara sensacionalismo, sino sentido. Mientras tanto, los medios comenzaron a interesarse. Un periodista local me llamó y, con delicadeza y cierto escepticismo, me entrevistó. No quería fama. Quería que alguien escuchara sin convertir el relato en un titular quebradizo. Al aire, hablé despacio, sin trucos. Dije exactamente lo que sentía, que no estaba preparado para oír aquello, que había sentido compasión y una carga de testigo, que prefería que la gente no se asustara, sino que se acercara. Al terminar, recibí mensajes de apoyo y amenazas. Recibí también una invitación de un programa de Radio Nacional. Rechacé lo último. No quería que mi historia fuera moneda de cambio en programas que buscan la gota de sangre del espectáculo. Preferí el círculo pequeño de la parroquia y las conversaciones sinceras. El fenómeno, sin embargo, se expandía por sí mismo. Videos de luces circulaban por distintas ciudades. Relatos que se parecían a los nuestros emergían con la cadencia de los que intentan dar sentido a lo inexplicable. Algunos científicos dijeron que eran drones, otros que eran fenómenos atmosféricos. Ninguna explicación calzó perfecto con lo que muchos de nosotros habíamos sentido. La atención de algo que no solo miraba, sino que parecía comunicar. Era como si la experiencia tuviera dos planos: el físico, el de las luces que cualquiera podía ver en el cielo, y el íntimo, el de la comunicación que se colaba por la piel y que pocas personas alcanzaban a nombrar. Un mediodía de abril, la ciudad amaneció con un rumor diferente. 3 luces aparecieron en distintos puntos del cielo a la misma hora. Esta vez no fueron solo fotos o videos. La señal fue tan visible que los noticieros lo pusieron en primera plana. Gente en plazas, en mercados, en la playa levantó la vista. Yo estaba en la parroquia cuando la llamada llegó. Están sobre la catedral. Vienen para acá. Padre Miguel me tomó por el codo y dijo, con la calma que lo caracterizaba: «Vamos». Caminamos hacia la plaza donde la comunidad se estaba juntando. Hubo silencio al principio, un silencio que pesaba y que tejía a extraños en una sola presencia. Las luces no se movían como vehículos, se mantenían en un pulso sereno, como si respiraran. La gente comenzó a arrodillarse sin entender por qué. Algunos rezaban en voz baja. Una mujer mayor, conocida por vender dulces en la esquina, lloraba y decía que veía figuras dentro de las luces. Unos niños apuntaban sin miedo, sin saber que su simple señal podría ser el gesto que muchos necesitaban para creer en algo más amplio. Fue entonces cuando la comunicación llegó de nuevo, no solo a mí, sino a todos los que miraban. No fue una voz humana. Fue una sensación colectiva que cruzó el aire y nos dejó una frase que la gente repitió en sus celulares. No venimos a juzgar, venimos a que miren. Lo que más me impactó en ese instante no fue la frase en sí, sino el modo en que tocó la vida cotidiana de la gente. Una pareja que había venido a la plaza por la mañana, discutiendo por problemas de dinero, se abrazó y se cayó. Un hombre llamado Pedro, que había pasado años sin hablar con su hijo, comenzó a marcar su número entre lágrimas. Vi a un joven que dejó caer la botella que tenía en la mano y se disculpó con su madre. No era miedo paralizante. Era una atención que obligaba a mirar lo que antes se esquivaba. Sentí, en el centro de todo, que lo que nos pedían era menos sobrenatural y más humano. Que miráramos nuestras propias vidas con la honestidad que nos faltaba. La repercusión fue inmediata. Los obispos de varias diócesis emitieron comunicados pidiendo prudencia y oración. La policía y algunas instituciones científicas se disputaron la investigación de las luces. Hubo quien intentó aprovechar el momento para polarizar.
Unos decían que era señal de juicio, otros que era una conspiración. En redes sociales, el abanico se abrió, desde burlas hasta conversiones súbitas. Pero en el medio de ese ruido, las pequeñas historias empezaron a multiplicarse. Gente que decidió cambiar de trabajo, que pidió perdón, que volvió a la casa de un padre enfermo. No había uniformidad, pero sí una pulsión nueva hacia lo esencial. Yo seguía preguntándome qué hacer con el mensaje que me habían dado en la gasolinera. Sentía la tentación de convertirlo en himno, en consigna, en doctrina. Pero mi tiempo en la parroquia y las conversaciones con Patricia me habían enseñado otra cosa. El valor del testimonio no está en la grandilocuencia, sino en la humildad de decir lo que uno vivió y en permitir que los demás juzguen con su propia libertad. Había una diferencia entre anunciar y convertir. Yo no era profeta. Era un hombre que había escuchado algo inesperado y que debía decidir cómo vivir con esa carga. Esa carga se hizo más tangible cuando, un día, una carta anónima llegó a mi casa. Decía con tinta corrida: «Usted nos puso nerviosos. ¿Quién le dio permiso a su voz para alterar la calma de los nuestros?». No estaba firmada. Al principio pensé en tirarla, pero mi mujer la leyó y me miró con una tristeza dulcísima. «La gente tiene miedo, pero no podemos dejar que te lo coman». Fue una bofetada de realidad. Mi testimonio no solo atraía compañía, también oposición. Era fácil dar por sentado que quienes me atacaban eran pocos. Lo complicado estaba en reconocer que mi historia podía romper costuras en la vida de gente que quizá prefería no mirar. Decidí entonces buscar equilibrio. Volví a ver al padre Miguel, no para pedir un permiso que él no podía dar, sino para pedir consejo. Hablamos de discernimiento y de palabra. No estás obligado a dar explicaciones sobre lo que no controlas, me dijo. Tu obligación es decir la verdad que llevas y vivirla sin pretender que sea ley para los demás. Me propuso algo que me sorprendió. Organizar una vigilia por la vida sencilla, un encuentro donde la gente pudiera traer flores, velas, fotos de seres queridos, en silencio y sin sermones. Que sea un lugar de memoria, añadió, no de espectáculo. Acepté. La vigilia fue más grande de lo que imaginamos. La plaza se llenó de velas, de voces bajas, de lágrimas que no se avergonzaban. No hubo altavoz para imponer un mensaje. Hubo micrófonos abiertos para quien quisiera contar cómo la experiencia había movido su vida. Patricia habló sin dramatismo, con una serenidad que ya no era miedo. Contó cómo dejó de pelear con su hermana por tonterías y cómo había aprendido a cocinar para su tío enfermo. Un señor mayor contó que, tras ver las luces, había perdonado una deuda que tenía con su vecino. Eran relatos pequeños, hechos sencillos que cambiaban la trama de lo cotidiano. Escucharlos me dio la medida de lo que importaba. No la espectacularidad del fenómeno, sino la respuesta humana que provocaba. Aún así, las voces disonantes persistían. En Internet, un grupo de influencers se dedicó a desacreditar a los testigos. Fue un ruido que me dolía ver porque no atacaba la experiencia, sino a las personas. Comentarios crueles, memes, acoso a familias. Me cerré muchas ventanas, filtré mensajes, pedí a amigos que me protegieran a la familia, pero no podía ni quería apagar la posibilidad de que otros contaran su verdad. Opté por hablar con propiedad cuando me lo pedían, en entrevistas pequeñas, en la parroquia, en vecindarios. No llamé a la gente al miedo ni al drama, llamé a la atención y al cuidado. Fue en una de esas conversaciones con un grupo de jóvenes en la casa parroquial donde escuché algo que me cambió. Una chica, de no más de 20 años, dijo que la experiencia de las luces le había quitado un velo que tenía sobre la vida. Antes me preocupaba por lo que iba a ser, dijo. Ahora pienso en lo que soy. Sus palabras me golpearon porque, en el fondo, eso era lo que la figura en la gasolinera parecía demandar. Que nos miráramos con honestidad, que no cedamos la vida a la ansiedad por el futuro o la culpa por el pasado.
No se trataba de minimizar el dolor ni las injusticias del mundo. Se trataba de recordar que la atención a lo concreto, a la gente cercana, es una forma de resistencia ante la indiferencia cósmica que a veces sentimos. Sin embargo, la tensión interna no se fue. Había noches en que el sueño me abandonaba y volvía la esfera a mi mente como una prensa que no soltaba. Soñaba con ser testigo de grandes escenas, y al despertar me sentía ridículo. ¿Quién era yo para aportar algo tan grande? Me preguntaba también si al contar podía provocar pánico injustificado. ¿Era mi voz una herramienta para cuidar a otros, o un peligro que encendería alarmas innecesarias? La respuesta no se me presentaba en ningún anuncio dramático. Llegaba en pequeños gestos. La mujer que reconciliaba con su hermano, el padre que iba a visitar a su hija, el joven que dejaba la bebida. Esos gestos me decían que mi única responsabilidad era contar con verdad y fomentar la compasión, no el terror. Hubo un episodio que me hizo comprender la escala de lo que habíamos provocado. Una tarde, en un mercado, una mujer se me acercó con ojos enrojecidos. Me tocó el brazo y dijo: «Vi tu video. Fui a ver a mi madre y le pedí perdón por haberla abandonado años. Ella me perdonó. No sé si lo de las luces es cierto, pero yo hice algo bueno». No supe qué responder. Solo la abracé. Ese abrazo me recordó que la verdad, a veces, no está en la certeza de la explicación, sino en la transformación que provoca en una vida. Llegamos así al punto de una manifestación colectiva que casi nadie esperaba. No fue planeada por mí ni por los grupos que se organizaban en la red. Fue una convergencia espontánea de personas que habían sentido el fenómeno y que decidieron, en silencio o con marchas pacíficas, bajar a las calles para recordar algo que no sabían nombrar. Hubo cantos, sí, pero también muchas manos tendidas. No fue un clamor apocalíptico, sino una insistencia. Estamos aquí y miramos. En medio de esa multitud, la comunicación se manifestó de nuevo. No fue una orden ni una profecía. Fue la misma sensación de antes, una verdad que cabalgaba por los cuerpos y que decía: ustedes elijan, miren, decidan. No hubo imposición. Había libertad, como si la figura reconociera la autonomía humana y no pretendiera suplantarla. En ese instante, comprendí que la revelación que me habían dado en la gasolinera no buscaba convertirme en oráculo, sino en testigo responsable. Testigo, no como beneficiario de un secreto especial, sino como recordador, alguien que puede decir que vio y que por tanto no está exento de acción. La acción no era profética en el sentido grandioso, sino moral. Cuidar al prójimo, ser agradecido, reparar lo roto cuando sea posible. Me di cuenta de que mi vida, con su modestia de gasolinero y padre, podía ser un terreno perfecto para esa tarea. Hubo también confrontaciones que me marcaron. Un hombre en la plaza me acusó de crear alarma para ganar seguidores. «¿Por qué traes esto a la gente?», gritó. Su enojo era legítimo. Muchas comunidades no querían ruido ni desorden. Lo que aprendí es que la verdad no calma a todos. La verdad incomoda. Tomé su mano al final y le dije que mi intención no era mover enojos, sino conciencias. No lo convencí, pero creo que entendió que mi voz era sincera. La sinceridad no borra la controversia, pero exige responsabilidad. Con el paso de los meses, la intensidad de las luces disminuyó. No desaparecieron del todo. Aparecían a ratos, en distintos puntos del planeta, siempre con esa mezcla de belleza y de desafío. Pero la insistencia ya no era la misma. Pareciera que lo que se buscaba era que hiciéramos algo con el tiempo que nos quedaba: vivir. Fue ahí cuando la pregunta esencial me alcanzó con fuerza. ¿Qué hago yo con lo que sé? Lo cuento en cada esquina. Lo guardo como un relicario privado. Lo convierto en una creencia rígida o lo dejo ser semilla. Tomé la decisión de hablar sin transformar el mensaje en dogma. Empecé a compartir la experiencia como lo que era:
Una historia que me marcó, con lo personal y lo intransferible que eso conlleva. Me negué a escribir predicciones. Me negué a exigir que nadie se creyera. Me enfoqué en contar cómo la experiencia me obligaba a vivir de otra manera, a llamar a mi hijo más, a cenar con mi mujer sin mirar el celular, a sentarme con mi abuela a escuchar, a perdonar al que me ofendió. Hice de la atención mi respuesta. Esa decisión no hizo desaparecer las voces que pedían certezas, pero me dio paz. En la parroquia, montamos un grupo de apoyo para quienes habían visto o sentido algo y que necesitaban integrarlo a su vida. No era un grupo de creyentes cerrados ni de creyentes abiertos. Era un lugar de escucha. Hablábamos de pesadillas, de culpa, de cambios pequeños y grandes. También discutimos cómo hablar a los niños sin asustarlos. Decidimos que lo esencial era dar herramientas de calma, oración, comunidad, actos de servicio. Padre Miguel, en sus homilías, habló de discernimiento y de la dignidad del testimonio. No nos dio recetas, pero nos habló del deber de cuidar a los demás. La presión mediática no desapareció. Hubo un momento en que llegaron equipos internacionales buscando la fuente del fenómeno. Yo no tenía ninguna fuente que ofrecer más que mi propia experiencia y la de quienes habían venido a la parroquia. Me ofrecía entrevistas selectas con la condición de no sensacionalizar. En una de esas entrevistas en un programa serio, me preguntaron con dureza, si lo que dicen es cierto, ¿qué significa para la fe en Dios? Respondí con la honestidad de un hombre que no pretende erudición. Para mí, la experiencia no reemplaza la fe. Más bien me obligó a revisar cómo vivía mi fe. No me dijo que la Iglesia está mal, ni que Dios no existe. Me dijo, de una manera que no sé explicar, que hay responsabilidad en lo que vivimos y que tendríamos que mirar a los demás con más compasión. La respuesta fue recibida con silencio y algunos aplausos tímidos. No ofrecí más. Hubo también momentos de belleza inesperada. Una comunidad se organizó para limpiar un parque que había sido olvidado. Otro grupo empezó a llevar comida a gente que dormía en la calle. Esas acciones, pequeñas, no hicieron titulares sensacionales, pero cambiaron vidas concretas. Patricia empezó un comedor para ancianos. Un muchacho que había escrito sobre su experiencia decidió estudiar enfermería. Lo que me estremecía era ver cómo el fenómeno, lejos de convertirse en un culto, servía para encender gestos de humanidad. Eso quizá era lo más parecido a una respuesta. Si algo nos tocaba, que nos tocara para mirar a quien está cerca. Con el tiempo entendí que no estar preparado para oír lo que oí no significaba que debía quedarme inmóvil. Al contrario, la incomodidad que sentí debía transformarse en movimiento. Empecé a practicar una disciplina pequeña. Cada semana elegía a una persona a la que debía pedir perdón o a la que debía ofrecer compañía. No era una lista de propósitos sensacionalistas. Era una forma de traducir el testimonio en obra concreta. Algunos fines de semana iba con mi mujer a visitar a vecinos mayores. Otras veces llevaba a mi hijo a limpiar la plaza. Le expliqué lo que había visto en palabras que un niño pudiera soportar. Hay cosas que nos recuerdan que debemos ser buenos, porque el mundo no es solo nuestro hijo. Él, con su ingenuidad, me preguntaba si las luces eran amigas. Yo le decía que quizás sí, y que nuestra tarea era ser amigos también. Las noticias siguieron, y a veces presentaban la historia como si no hubiese matices. Lo acepté. No podía controlar cómo otros empaquetaban la realidad. Lo que sí podía controlar era cómo vivía y cómo invitaba a los demás a vivir. Hubo quienes me pidieron que fundara un movimiento. Lo rechacé. No quería que la experiencia se convirtiera en una industria espiritual. Preferí la sencillez de una invitación. Haz algo bueno hoy. Mira a quien tienes cerca. Sé testigo cuidando. Fue una frase que repetí en charlas, en la parroquia, en reuniones pequeñas. No pretendía convertir a nadie, solo dejar una estela de sentido.
Una noche, casi un año después de la primera experiencia, volví a sentir la sensación del zumbido, pero esta vez con una paz distinta. No tuve la misma visión que en la gasolinera, no hubo esfera ni imágenes de tormentas. Lo que vino fue una claridad en mi pecho, una invitación a confiar en el misterio sin ceder la razón. Agradecí en voz baja, sin liturgias ostentosas, sino con la sencillez de quien sabe que la vida es frágil y preciosa. Sentí que la figura no me había nombrado por casualidad. Quizá nos había mostrado algo que ya estaba ahí, y su función había sido sacudirnos del letargo. Si hoy tengo que decir qué me reveló aquella presencia sobre Dios y el fin, lo haría con cautela, porque no quiero que mis palabras sean ley. Dije que Dios existe, pero no como lo imaginas. Eso me marcó. Lo que entendí después, tras hablar con el padre Miguel, con Patricia, con gente de la plaza, es que aquel statement no era una razón para desmontar la fe, sino una invitación a ampliar la mirada. Dios no es un nombre que anule la responsabilidad humana. Dios, si lo concebimos, está presente en la ternura y en la exigencia de amar. El fin del que hablaban no era un calendario para sembrar pánico, sino la constatación de ciclos, nacimientos y muertes, inicios y cierres. En ese cierre había, paradójicamente, una llamada a valorar la vida tal como es, imperfecta, hermosa y breve. La figura, en su modo extraño, no nos dio recetas, sino libertad para decidir cómo vivir ante la posibilidad de un final de ciclo. Todavía no estoy preparado para afirmar cosas que la Iglesia o la ciencia no pueden verificar. Pero sí puedo decir lo que la experiencia me permitió ver, que el centro del mensaje no era una revelación cosmológica exclusiva, sino una ética práctica. Ser testigos cuidando, amar sin esperar recompensa, reparar lo que esté roto. Eso no contradice la fe que me enseñaron en la infancia, la confronta con la vida que tengo ahora, y me obliga a elegir acciones concretas. A veces me preguntan si tuve algún sentido de misión desde la noche en la gasolinera. Mi respuesta es sencilla. No me dieron un plan global, solo una responsabilidad íntima. Ser testigo no es gritar desde un púlpito cosmológico, sino ejercer la misericordia en lo cercano. Por eso si alguien me pregunta qué debe hacer ante el fenómeno, respondo con lo que me funciona. No te dejes llevar por el pánico ni por la curiosidad que deshumaniza. Mira al que tienes al lado. Perdona. Pide perdón. Haz lo que puedas para mejorar la vida de tu comunidad. Eso es lo que la figura parecía pedir con su mirada compasiva. Hoy, cuando camino por la gasolinera, a veces veo a chicos que levantan la vista por el puro gusto de mirar el cielo. Una vez me dijo un muchacho: «Yo vi algo ahí arriba, señor, y vine a decirle gracias porque su video me ayudó a no sentirme raro». No es poca cosa. He aprendido que la verdad no siempre se presenta con trompetas. Muchas veces viene envuelta en la cotidianidad y en el coraje de admitir la propia fragilidad. No quiero que este relato termine en una especie de moraleja fácil. No todo se resolvió. Todavía hay noches en que la imagen de la esfera vuelve y el peso de no saber me aprieta. Pero ya no me paraliza. He aprendido a sostener la pregunta con manos más hábiles, llevarla a la oración, a la acción concreta, a la comunidad. He aprendido a vivir con la incertidumbre sin permitir que devore mi compasión. Si llegaste hasta aquí y alguna vez sentiste algo inexplicable, esa inquietud que no se acomoda en la razón ni en la burla, escríbelo en los comentarios con un «yo también». No buscas fama ni sentencia, solo compañía. Compartir nos hace menos extraños y más humanos. Si me preguntas si estoy preparado ahora para oír de nuevo lo que oí, te diré la verdad. Sigo sin estar preparado del todo. Pero también te diré otra verdad. Ya no temo la incomodidad del conocimiento. Prefiero enfrentarla con amor por mi familia, con cuidado por mis vecinos, y con la decisión de transformar la revelación en gestos
que sostengan la vida. En estos meses, he aprendido que ser testigo no es cargar el mundo a solas. Por eso cierro diciendo esto. No estás solo en tu duda ni en tu asombro. Si te tocó algo, comparte con quienes puedan escuchar con ternura. Si te asusta, busca compañía y no conviertas el miedo en arma. Vive con gratitud por lo que tienes. Haz pequeñas reparaciones en las vidas que te rodean. Ama sin medida y sin espectáculo. Esa es, para mí, la respuesta humana que más se parece a lo que me dijeron en la noche de la gasolinera. Si esta historia te movió, compártela con alguien que necesite escucharla. Si tienes una experiencia similar, te invito a dejarla en los comentarios. Tu testimonio puede ser el consuelo que otro necesita. Y si quieres acompañarnos en la parroquia, en las vigilias o en las acciones de servicio, ponte en contacto. No traje certezas finales ni recetas infalibles. Traje la experiencia de un hombre que no estaba preparado para oír, pero que decidió poner lo que oyó al servicio del amor cotidiano. Hasta hoy, la luz todavía aparece de vez en cuando en los cielos. Algunas noches se asoma como un recuerdo y otras como un reto. Yo sigo aquí, lavando mi camisa, haciendo números en la caja, mirando a mi hijo mientras duerme, y buscando en cada gesto la posibilidad de responder bien al misterio. No tengo más que decir que esto. Si alguna vez te toca algo que te descoloca, no lo conviertas en espectáculo. Haz de él un motivo para vivir con más ternura. Eso, a fin de cuentas, es la única verdad con la que me siento en paz.